momento el presidente Chávez con respecto a los profesores universitarios. Ustedes recuerdan esa medida que tomó el presidente Chávez, que le reconoció la deuda histórica a los profesores universitarios y se les pagó. Bueno, en este caso, esas medidas que nosotros proponemos van en esa dirección. Revisar esos créditos, lo que se le ha dejado de pagar al trabajador, para que sea reconocido por el Estado. Y, bueno, comenzar a aumentar las reservas internacionales con el oro para fortalecer el sistema económico, redistribuir los ingresos fiscales no petroleros y petroleros en una proporción adecuada para los trabajadores. Y la última medida que proponemos es dejar de liquidar las pocas divisas que entran, porque entendemos que estamos bloqueados, pero entonces lo poco que entra, uno no se sabe por dónde va. Nosotros no sabemos cuánto entra por oro, ni cuánto sale por coltano, ni cuánto ingresa por bauxita, ni por hierro. Nadie sabe nada, porque no hay cuentas. Pero además, entonces, lo poco que entra y se declara, el Banco Central de Venezuela se lo liquida a los bancos y a las grandes empresas, que son como 15 empresas nada más. Y mientras tanto, tú quemas en el mercado cambiario con una política que favorece a las empresas y no a la mayoría de los venezolanos. Que no nos vengan con el cuento de que no hay plata para aumentar salarios. Si tú modificas la política monetarista, ortodoxa, neoliberal, y con una sola medida repones el dinero que sacaste de la circulación a través del Banco Central de Venezuela, vas a tener una primera aproximación para equilibrar la distribución de los ingresos, además de todas las medidas que he comentado. Entonces, ¿estamos en una situación difícil? Sí. ¿Somos un país bloqueado? Sí, claro. Pero una cosa son las sanciones y otra cosa es la corruptela. Una cosa son las sanciones y otra cosa es el saqueo. Una cosa es el bloqueo y otra cosa es el saqueo de nuestros recursos y de que nadie nos rinda cuentas. Entonces, si bien vamos a reconocer que hay una afectación de los ingresos del país, por otro lado no sabemos cuánto está ingresando ni cómo se está distribuyendo, o mejor dicho, sí lo sabemos, porque los empresarios están ganando el 70% y los trabajadores el 20%. Y eso viola no solo el artículo 91, sino que viola el Estado Social de Derecho y de Justicia. Es una violación flagrante a la Constitución. Siendo así, no solamente venimos a traer un diagnóstico del problema, sino además a proponer soluciones viables, y lo hacemos además de todo corazón para que rectifiquen una política económica que está empobreciendo, ha empobrecido y sigue dañando a la mayoría de los hogares venezolanos. Y es la causa fundamental porque muchas de nuestras familias han tenido que salir del país. Allí hay otro elemento más que debemos considerar. Entonces, bueno, agradeciéndoles a ustedes la atención y bueno, les dejo en la compañía del compañero Oscar Figuera y después responderemos con mucho gusto las inquietudes y las preguntas que tengan a bien hacer. Muchas gracias por su presencia. Tranquila, María. 40 minutos. No, me tardé 23 con 24, yo me estoy grabando. No, chao. 3 y 40 a 4 y 18, 9. 40 minutos, me pasé 10. No, está bien. Buenas tardes, compañeras y compañeros, camaradas, amigas, amigos. Realmente excelente exposición de la doctora María Alejandra Díaz. Una exposición que nos presenta propuestas y que nos señala rutas, que nos indica que sí es posible salir de la profunda crisis
que vive en nuestro país y que nos afecta como ciudadanas y ciudadanos. Y que nos indica y nos deja en el aire la necesidad de buscar, además de las soluciones, con qué instrumento vamos a lograr esas soluciones. Porque esas soluciones que la doctora María Alejandra Díaz nos plantea, ese análisis que ella nos hace, me imagino que dejará en todas y todos ustedes la interrogante de cómo lo logramos, cómo alcanzamos producir, aplicar esas medidas. Y también quizás alguien se pregunte, ¿es posible que eso lo hagan quienes hoy están dirigiendo el Estado venezolano? ¿Ustedes creen que ellos lo podrán hacer? ¿Cómo? ¿No escuché? Es importante internalizar eso. Es bien importante. Porque cuando nos hacemos esa reflexión, entonces nos proponemos una búsqueda. Nos hacemos unas interrogantes y nos proponemos construir una respuesta. Y esas respuestas deben ser colectivas. No pueden surgir de María Alejandra Díaz, de Óscar Figuera, de alguna de las corrientes particulares que estamos aquí participando, sino que tiene que surgir de un esfuerzo colectivo de organizaciones, movimientos, ciudadanía, corriente, fuerzas diversas del movimiento obrero, campesino, comunero y popular, de la intelectualidad comprometida con las transformaciones profundas de la sociedad venezolana. Hago esta introducción porque en lo fundamental los elementos que tienen que ver con el tema del salario, de la Constitución, de la indexación salarial, de la escala móvil de salario, de la necesidad de conquistar las formas colectivas para la defensa de nuestros derechos, convenciones colectivas, organizaciones sindicales, derecho a huelga, en general fueron planteadas en la intervención de la doctora María Alejandra Díaz. Porque tendríamos que decir que frente a este cuadro también hay propuestas jurídicas, también hay propuestas de iniciativas legales. Entre ellas hemos hablado de una ley de escala móvil de salario y de recuperación del salario y de las prestaciones sociales. Pero todas esas propuestas pasan, yo podría entrar aquí a hablarle del proyecto de ley especial de escala móvil de salarios y pensiones indexados a la canasta básica y del proyecto de ley de prestaciones sociales. Podría entrar a hablarle a de eso. Pero eso no tiene pertinencia si no construimos las fuerzas necesarias que nos permitan conquistar un cambio en la realidad social y política venezolana. Entonces, eso es un tema fundamental para la discusión, para esta discusión. Y cuando abordamos esto debemos irnos entonces un poco allá, a los comienzos del proceso bolivariano, para un rápido recorrido y poder responderlo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué quienes están hoy no continuaron profundizando las transformaciones en la sociedad venezolana? ¿Por qué se retrocedió? ¿Es solo porque hay un embargo del imperialismo? Que sí lo hay. No es un embargo realmente. No es un embargo. Hay un conjunto de medidas coercitivas unilaterales.
Un embargo es otra cosa. Un bloqueo es otra cosa. Es bueno decir eso también, porque si aquí hubiera bloqueo y embargo, no hubieran bodegones. Ni camionetas de $200,000. Ni nada de esas cosas súper lujosas que un reducido número de la población venezolana disfruta hoy. Y ese reducido número de la población venezolana que disfruta hoy esas condiciones superlativas de existencia es la misma que nos pide el sacrificio. Mírense, cuando ustedes miran en la televisión, en la radio, son los mismos que nos piden sacrificio. Sacrifíquense. Más aún, nos hacen reconocimiento. Ustedes son unos héroes y una heroína. Sigan siéndolo. Sigan siéndolo. Entonces, ¿qué sucedió? Debemos respondernos eso. Porque si no nos lo respondemos, muchos vamos a seguir creyendo en los cuentos de camino que nos inventan regularmente. Y lo que sucedió, para decirlo muy rápido desde nuestra perspectiva, desde nuestra valoración, desde nuestra caracterización, es que quienes hoy están ejerciendo el poder en Venezuela, aun cuando tengan muchos de ellos los mismos nombres, y sean desde el punto de vista físico y humano la misma gente que llegó con Chávez, no son socialmente los mismos. Hoy representan otros intereses sociales y de clase. Cuando llegaron con Chávez y con nosotras y nosotros, porque nosotras y nosotros estábamos ahí empujando ese proceso. Creo que la mayoría de quienes estamos aquí. Creo que si aquí pedimos, levanten la mano quienes estaban empujando el proceso con Chávez. Todas y todos somos capaces de levantarla. La gran mayoría de quienes estamos aquí. Algunos incluso no lo hicieron, pero tenían una expectativa de que eso pudiera haber algún tipo de cambio. Pero esos señores y esas señoras, a lo largo de estos años, se han enriquecido, se han corrompido, han dejado de ser expresiones verdaderas de la clase trabajadora, del campesinado, de la intelectualidad revolucionaria, y se han convertido o en grandes ricos, en nuevos ricos, en burgueses o en mafiosos o en corruptos. O como dicen ustedes, o todos esos juntos. Entonces, eso es lo que ha sucedido. Cuando nos damos cuenta de esa realidad, entonces dejamos de tener esperanza en que esta misma gente pueda cambiar la situación. Porque hay muchos que siguen teniendo esperanza. Siguen diciendo, bueno, pero esa fue la gente que Chávez nos dejó. Esa gente va a cambiar. Es que la cosa está muy mala con las medidas coercitivas y ellos no han podido hacer más nada. Pero eso, en lo que medio venga un airecito bueno, la cosa va a cambiar. Y no es verdad. No es verdad. Porque cuando venga un airecito bueno, más de los 23,000 millones de dólares que se cogieron en PDVSA, que reconocen, se cogerán también. Se los cogerán también. Porque parte del problema en la historia de Venezuela es que los grupos económicos se disputan el control del Estado para apropiarse desde el Estado de la riqueza nacional. No para otra cosa, no para desarrollar el país. Entonces la primera cosa que debemos asumir, no comprender, porque yo creo que aquí no hay nadie que no lo comprenda, pero sí asumirlo, creo que todas y todos lo comprendemos, pero debemos asumirlo, es que hubo un cambio en el carácter de clase, para decirlo en los términos que nosotros utilizamos, en el carácter de clase de la dirección del proceso político y social venezolano. Quienes llegaron con Chávez en el 98 como
expresión del movimiento obrero, de los trabajadores, de las trabajadoras, del movimiento campesino, etcétera, su gran mayoría, porque seguro hay excepciones, se enriqueció. Se convirtieron en una nueva clase social. Dejaron de ser parte de la clase trabajadora para convertirse en parte de la clase económicamente poderosa que explota a nuestro pueblo, es convertirse en burgueses, y eso no puede ser los dirigentes de las transformaciones revolucionarias en Venezuela, porque no están en condiciones de serlo, no pueden serlo, no pueden serlo, porque su condición social ya no se lo permite. Su condición social lo que le dice: ¿cómo hacemos para que si dejamos el gobierno y el poder, los reales que conseguimos los podemos disfrutar? ¿Cómo hacemos para que esos reales que tenemos no nos los quiten? ¿Cómo hacemos para que los podamos disfrutar y no ir a la cárcel? Entonces se aferran al poder para intentar mantener el disfrute de sus privilegios. Entonces, esa primera cosa queríamos señalarla, porque cuando uno se da cuenta de esa realidad, empieza a comprender que es necesario construir una nueva fuerza, y que esa nueva fuerza no está en el otro bloque burgués, porque ese es lo otro. Esa nueva fuerza que debemos construir no puede ser el otro bloque burgués que le hace oposición al que está en el poder, porque el otro bloque burgués también, ni siquiera es un problema de peor, pero también va a venir a aplicar la política neoliberal en intereses de los poderosos y contra los intereses del pueblo. Porque eso es lo que ha sucedido. Y es lo que hemos denominado los dos polos responsables del desastre nacional. Los dos polos responsables del desastre nacional. El que está dirigiendo el aparato del Estado, y ustedes dirán: bueno, Figueras no vino aquí a hablar, no era de la indexación, las prestaciones. Sí, pero eso habló muy bien la doctora María Alejandra Díaz. Entonces, si eso que ha señalado la doctora María Alejandra Díaz no lo acompañamos con un plan y un proyecto político, bueno, no vamos a pasar de buenas intenciones. No vamos a pasar de buenas intenciones, porque lo que produce cambio en la sociedad son las correlaciones de fuerza, y nosotros tenemos que construir una nueva correlación de fuerza que derrote a los sectores de la derecha de la oposición y derrote también a los sectores de la derecha en el gobierno. Que derrote a los sectores del capital que están en el gobierno y a los sectores de la oposición que también representan intereses del capital. Ese es el tema. Ese es el tema que hemos querido venir también a plantearle el día de hoy, y que nos obliga entonces a considerar qué elementos programáticos pueden unirnos, porque tiene que haber un programa, no puede ser sobre la base de nada. No puede ser sobre la base de derrotemos a aquello y derrotemos a esto. ¿Y qué vamos a hacer? Parte anunció la compañera, la camarada María Alejandra Díaz. Pero cuando nosotros analizamos lo que está sucediendo con los derechos del pueblo en Venezuela, ¿a qué conclusión llegamos? Llegamos a que esta Constitución está siendo violada en todas y cada una de sus partes. Y entonces esta Constitución se convierte hoy casi en el programa que nos debe unir para recuperar los derechos constitucionales de nuestro pueblo, para hacer que se respete la Constitución bolivariana, que no es una Constitución socialista, por si acaso. Por si acaso, nosotros no estamos diciendo que es una Constitución socialista. Es una Constitución que además demanda cambios. Pero los cambios vendrán cuando cambiemos la correlación de fuerza. Y hay un cambio que la doctora María Alejandra Díaz hoy nos señaló. ¿No lo señalaste, María? Sí, es verdad. ¿Ven? Y es la necesidad de producir una reforma de la Constitución que permita que el poder ciudadano no dependa de ningún partido ni de ninguna
otra institución, sino que sea electo directamente por el pueblo, el poder ciudadano, para que de verdad haya un instrumento que ejerza control sobre los demás poderes del Estado. Eso no va a resolver el problema. No lo va a resolver. Porque lo que va a resolver el problema, pero va a ayudar, como dice la doctora María Alejandra Díaz, va a ayudar a un esfuerzo de depuración, va a ayudar a crear esperanza de que es posible hacer cambios. Y nosotros necesitamos renovar la esperanza, crear perspectiva de que sí es posible transformar las cosas que suceden en Venezuela. Que sí es posible hacerlo. Porque lo que de verdad va a lograr que se produzcan cambios en Venezuela es que de verdad, el pueblo organizado, como dice la consigna, conquista el poder. Y que el pueblo trabajador de la ciudad y del campo tenga de verdad, no como consigna, un papel fundamental en la transformación del Estado burgués venezolano. Y lo convierta de verdad en un Estado al servicio del pueblo y dirigido por el pueblo y por la clase trabajadora venezolana. Si eso no se logra, podremos lograr alcanzar muchas conquistas, incluyendo podemos volver a tener contratos colectivos, podemos volver a tener sindicatos, podemos lograr una ley de escala móvil de salario y de inflación salarial. Pero si no transformamos la base material de la economía, los sectores que se apropian de la mayoría de la riqueza que producimos con el trabajo, las trabajadoras y los trabajadores continuarán siendo los dueños del poder, los dueños del Estado, los dueños de la sociedad, y continuarán imponiéndonos la dominación y la explotación de la mayoría de nuestro pueblo. Entonces, se trata de producir un cambio de gran profundidad. Pero por lo menos acordémonos en un programa mínimo. Si no podemos acordarnos en un programa de tan gran profundidad, por lo menos acordémonos en un programa mínimo. Y vamos marchando, y vamos avanzando. Pero necesitamos construir una fuerza que enfrente a quienes gobiernan y a quienes desde la oposición expresan esos mismos intereses. Y no somos nosotras y nosotros quienes decimos que los que nos gobiernan son burgueses. Lo dijeron ellos mismos. Lo dijo, creo que fue de manera muy clara, Wilmer Castro Sotelo hace ya como 2 o 3 años, que dijo que ellos estaban construyendo una burguesía revolucionaria. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Eso no es un invento de nosotros, quienes militamos en la izquierda, en los revolucionarios, en el Partido Comunista. No, eso no es un invento nuestro. No le estamos levantando un falso testimonio a los señores que están en el gobierno. No, lo dijeron ellos. Y les ponen burguesía revolucionaria para meternos en la cova de que ellos van a transformar la sociedad venezolana. Y en los tiempos actuales no hay burguesía revolucionaria. La burguesía revolucionaria existió, sí. Existió en aquellos tiempos, lo comentábamos hoy al mediodía, cuando en Europa la burguesía se enfrentaba a los señores feudales. Y entonces la burguesía en ese tiempo era revolucionaria, porque se planteaba un cambio en el modo de producción feudal. Y el capitalismo se convirtió en un modo de producción superior al feudal. Y por tanto fue un avance revolucionario. Pero cuando la burguesía pasó a ser propietaria de los medios de producción y a ejercer el control y la dominación del Estado y a construir el Estado burgués con todo su aparataje, la burguesía dejó de ser revolucionaria, porque lo que se convirtió es en una clase social cuyo mayor interés es conservar el poder, y conservar el poder para explotar a la mayoría del pueblo, para mantener sus privilegios. Entonces, si ellos reconocen que ellos son un sector burgués que se ha formado en estos 20 años, ese sector burgués no es el que va a lograr los beneficios para el pueblo venezolano. Y si nosotros sabemos que los otros sectores de oposición expresan intereses de la oligarquía tradicional, entonces también tenemos que saber que esos sectores que coinciden en el programa neoliberal con el gobierno de Maduro, y ahí está lo que llamamos el pacto de élites, ese sector
no va a venir a transformar la sociedad en bien de nosotras y nosotros. Entonces, ¿a quién le corresponde transformar la sociedad? ¿Ah? ¿A quién nos corresponde transformar la sociedad? 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 A nosotras y a nosotros, como pueblo organizado, como pueblo soberano. Ese es el reto que tenemos por delante. Ese es el reto que tenemos por delante. Y entonces, en ese camino, en ese curso, tiene sentido la necesidad, o tiene sentido levantar la defensa de todos los derechos del pueblo. De todos los derechos del pueblo. Porque no debemos luchar por los derechos del pueblo cuando conquistemos el poder por el pueblo. No, debemos luchar por ellos ahorita. Porque esa lucha ahorita por los derechos laborales, culturales, educativos, de los pueblos indígenas, de la naturaleza, etcétera, etcétera, de los derechos políticos y culturales, los derechos sociales, esa lucha debe permitirnos ir acumulando fuerza, uniendo las luchas, uniendo las fuerzas. Y es lo que denominamos nosotras y nosotros la necesidad de impulsar la más amplia unidad de acción del movimiento obrero, campesino, comunero y popular para construir una poderosa fuerza capaz de conquistar las reivindicaciones económicas y sociales de la clase trabajadora venezolana. Y junto a esa lucha de amplia unidad de acción, donde cabemos todas y todos los trabajadores y las trabajadoras y los sectores del pueblo, sin distingo ideológico y sin distingo político, porque lo que nos va a unir es el objetivo de conquistar derechos. Junto a esa lucha, entonces hay que desarrollar la otra, conjuntamente. El empujar un plan dirigido a reagrupar la fuerza, a reagrupar las fuerzas populares auténticamente democráticas, patrióticas, antiimperialistas y revolucionarias, que nos permita entonces constituir un gran frente social, político, cultural y electoral que sea capaz de asumir un programa, de asumir un programa, de construir un partido de nuevo tipo, de levantar una candidatura y de conquistar la presidencia de la República. ¿Creemos que eso es posible? Entonces, esa es parte de las tareas que tenemos planteadas en los tiempos actuales. Esa es parte de las reflexiones que venimos a dejarle el día de hoy. Todo esto que está planteado son tareas. Todas estas reivindicaciones que están aquí planteadas son derechos conculcados que debemos defender y recuperar. Todo ese esfuerzo demanda la más amplia unidad de acción de los distintos sectores del pueblo, independientemente de cómo piensen. Pero a la vez es necesario unir a quienes coincidimos en el pensamiento social, político y cultural de que es necesario también no solamente recuperar las conquistas constitucionales violentadas, sino también producir un cambio en la dirección del Estado, un cambio en la dirección de la sociedad. Y entonces eso demanda otro tipo de alianza, otro tipo de programa. Y es ahí donde decimos que es necesario construir el frente amplio, social, político, cultural y electoral para la disputa del poder en Venezuela. Compañeras, compañeros, camaradas, amigos y amigos, hay tareas concretas que adelantar, pero también hay un proyecto de más largo aliento que impulsar junto a las tareas concretas de inmediato. Esa es la discusión que queremos dejarle el día de hoy. Queremos invitarle a que de aquí, quienes lo consideren, se integren en un esfuerzo de amplia unidad de acción para la lucha por derechos específicos,
pero también de reagrupamiento de fuerzas para construir un nuevo bloque social, político, cultural, con contenido electoral para la disputa del gobierno y del poder en Venezuela. Que ese bloque ese frente debe dotarse de un programa mínimo, de un instrumento político y de una candidatura o de unas candidaturas. Nosotros y nosotras quienes estamos en el Partido Comunista de Venezuela, el Partido Comunista de Venezuela verdadero, no el Partido Comunista de Venezuela de Miraflores, no el que le entregaron a unos mercenarios el Tribunal Supremo de Justicia, sino los que le damos continuidad a la lucha histórica del Partido Comunista de Venezuela. Le decimos a ustedes que pueden contar con nosotras y nosotros en ese esfuerzo. Que nosotras y nosotros en el Partido Comunista no tenemos candidatura, porque nos hemos propuesto ser factor de unidad de las diversas corrientes. Que tampoco hoy tenemos tarjeta, porque la tarjeta no la usurparon los mercenarios con una decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y que una de las propuestas que estamos presentando en los debates actuales es la necesidad de construir un partido político de carácter electoral. ¿Un qué? ¿Un gallo amarillo? No, sin gallo, eso no sería el gallo. Ese no sería el gallo. Eso tiene que ser algo mucho más amplio, porque tampoco sería un partido marxista-leninista lo que estamos proponiendo. No, el partido marxista-leninista seguimos siendo el Partido Comunista. Porque el Partido Comunista, así otros tengan el nombre, sigue siendo el Partido Comunista que hoy está presente aquí, con ustedes acompañándole. No aquel que se fue para el pueblo patriótico a traicionar la lucha de los trabajadores venezolanos, hoy frente al imperialismo, frente al gobierno. Entonces el Partido Comunista no se va a poner ningún otro gallo, sino que ha tenido siempre. Ninguno ha trabajado en el partido, sino lo que ha tenido siempre. Pero consideramos que para la disputa del poder y del gobierno hoy es necesario construir un instrumento amplio. En algunos momentos se ha pensado incluso, pero promovamos una candidatura por iniciativa popular, por iniciativa propia, que se dice legalmente, por iniciativa propia. Y lo hemos evaluado, y si es posible, pero una candidatura por iniciativa propia exige que recojamos el 5% del padrón electoral a nivel nacional. Ya va, espérense. Y solamente sirve para presentar esa candidatura. Va a hacer un esfuerzo de recoger 1.200.000 firmas y solo te va a servir para presentar una candidatura. No te va a servir como instrumento posterior. Y se inhabilitan a esa candidatura, se embromó ese esfuerzo. Entonces, hay que reflexionar sobre eso. Mientras que si todas las corrientes que adversamos a los dos bloques burgueses, el que está en el poder y los que están en la oposición, todas las corrientes mayoritarias, nos proponemos crear un partido amplio, un partido profundamente democrático, un partido de corrientes y tendencias, un partido donde debatamos en asambleas las cosas, un partido donde los métodos de decisión sean profundamente democráticos. Solo necesitaríamos el 0,5% de la firma para presentar los elementos legales ante el Consejo Nacional Electoral. Así no nos los legalicen, porque uno de los problemas que hay que tener en cuenta que lo que se ha propuesto el gobierno y las oposiciones es crear una polarización entre ellos y que no surja una propuesta que levante las consignas y las demandas y los sentimientos de ese 60% del pueblo que no quiere nada, ni con la oposición burguesa de derecha, ni con lo que está en la oposición, ni con los sectores también de derecha y burgueses que están en el gobierno. Entonces ambos sectores van a intentar impedir que podamos construir algo de eso. Pero nosotros sabemos que los procesos políticos son dinámicos, no son estáticos. Si una propuesta de ese tipo se convierte en una bola de nieve
que sea asumida por las grandes masas populares del pueblo venezolano, no habrá poder desde Miraflores ni desde la oposición que pueda impedir que ese movimiento se convierta en poderosa opción de poder en Venezuela. Entonces, eso es lo que estamos planteando en este debate y en este intercambio. El programa mínimo de lucha para la conquista de los derechos de los trabajadores, las trabajadoras y el pueblo, con una política de amplia unidad de acción y junto a ello la iniciativa de carácter social, político, cultural y electoral que nos permita construir una fuerza y un instrumento con un programa y una candidatura que disputen el poder en Venezuela. Nosotros pensamos que eso es posible. Nosotros consideramos que hay un amplio campo de la población venezolana que está buscando esa opción. Que esa opción no existe, pero podemos construirla si nos lo proponemos. Pero tenemos que tomar decisiones en el corto plazo. Tenemos que armar equipos, tenemos que ir a discutirlo en las comunidades, tenemos que ir a discutirlo en los centros de trabajo y tenemos que definir los espacios para encontrarnos y construir colectivamente la política. Ese era el planteamiento, camaradas, compañeras, compañeros, amigas y amigos, que queríamos dejarles, junto a la necesidad de empujar la unidad de acción por los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras, por los derechos sociales, por los derechos políticos de nuestro pueblo, también empujar este esfuerzo de reagrupamiento de fuerza para construir las capacidades de nuestro pueblo de disputarle el poder a los dos bloques del desastre nacional. Un gran abrazo, a seguir luchando y a seguir venciendo y a construir la fuerza capaz de disputarle el poder a la burguesía venezolana, ya sea la que esté en el gobierno o ya sea la que esté en la oposición. Muchas gracias.